Y es para nosotros un placer recibir a dos personas muy fantásticas, en verdad, una ya de toda la vida de la casa y de, pues de siempre. De la casa. De la casa. De la casa. Mi querida Mónica Garza. ¡Bravo! Y está con nosotros Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional, además ciudadano de Seguridad y Justicia. Exactamente. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Platícanos, ¿Cómo Garza, están? estás estrenando programa, estás desatada. Estoy muy estrenada. Este Sí, febrero desatada. es un mes de estrenos para mí. Muchísimas gracias por recibirnos. Sí, estrené este fin de semana las charlas con Mónica Garza, un nuevo capítulo sobre la violencia ácida. Tremendo. Sí, y vamos a continuar presentando en formato como de documental este tipo de programas por ADN 40, donde les invito pues, a que nos acompañen cada sábado en punto de las 10 de la noche. Pero con Francisco Rivas vengo a platicar de otro estreno que en una combinación rara vamos a tener a través de la plataforma de Podimo el día de mañana. Cuéntanos mejor tú, Fran. Pues como amigos que somos y como nos conocemos precisamente de factores difíciles que hemos vivido, factores comunes que hemos vivido, empezamos a platicar de cómo hay una vida después de los problemas, una vida después de las pérdidas, una vida después de los rechazos, una vida después del éxito. Y entonces, de estas cosas difíciles, Mónica y yo empezamos a platicar y surgió este podcast que Podimo nos da la oportunidad de compartir, en donde platicamos de nosotros, de nuestra vida, pero tratamos de invitar a la gente a que no se sienta sola, que vea que todos pasamos por momentos difíciles y que nos podemos construir, podemos mejorar, podemos ser alguien mucho más fuerte a partir de un problema que pasa en la vida. Y de hecho, el programa se llama Antifrágiles, a partir del día de mañana en todas las plataformas de podcast. Y vamos a hablar, muñeco, Sí. en primera persona. O sea, no es lo que pasa en el mundo, es lo que a mí ya me pasó. En el matrimonio, en el divorcio, con el tema de la salud ¿Te mental. vas a aventar todo lo que de veras has Era lo que vivido? te iba a hacer, Garza. Sí. ¿No has querido Piénsalo responder bien. todas esas preguntas y ahora te vas a abrir de capa para hablar de ello? No, y se va a llevar 637 capítulos. Además. No, Francisco, no vas a poder decir nada. es que fíjate que eso es lo curioso. Siempre nos decían, bueno, pero ¿de qué va Antifrágiles? Entonces, Rosana Fuentes Verain, que es nuestra productora, por cierto, saludos a todo el equipo de Podimo, me decía, lo interesante es que ustedes hablaran en primera persona, no nada más lo que es un fenómeno, sino de la cotidianidad de la condición humana, sino lo que te pasó, ¿no? Francisco es experto en seguridad, entonces, ¿qué no es Antifrágiles? Él no va a hablar de temas de seguridad, yo no voy a entrevistar a nadie. Vamos a hablar de lo que a los seres humanos nos pasa y por qué actuamos como actuamos en consecuencia de cualquier situación, ¿no? Yo soy psicólogo de formación, Te psicoterapeuta, cayó el tenedor. y algo Que te lo que me permite este espacio es precisamente un poco, sí, hablar de mi vida, hablar de mis experiencias de vida, y también cómo rebota lo que vives en un espacio de terapia, lo que has vivido con algunas víctimas, con víctimas de la violencia, porque vamos a hablar también de violencia de género. Si bien no vamos a hablar de seguridad, sí vamos a hablar de lo que le pasa a las personas cuando ocurren cambia su vida. hechos tan difíciles. ¿Sabes qué me parece importante? Por ejemplo, en el caso de ustedes, Mónica va a contar cosas de su vida. Cuando de repente el público en general ve que la gente que sale en o salimos en la televisión, que somos gente conocida, contamos algo que nos sucede, que también le sucede a millones de personas, es muy importante, porque entonces como que identificas Claro, que tú de puedes eso se trata. resolver cómo resolvió esa persona que te gusta verla en la tele. Es parte Eso de la me idea parece del muy programa, padre. ¿no? Totalmente. Sí, totalmente. ¿Ustedes dos Absolutamente. o habrá especialistas? Tenemos algunos invitados de repente, sobre todo como pequeñas cápsulas en donde nos comparten, por ejemplo, algunos psiquiatras, porque vamos a tratar el trastorno border, que es algo que en nuestra vida ha tenido un impacto real, cercano. Mi mamá era border y pues eso tiene unas implicaciones bastante relevantes. Yo siempre digo que los que estudiamos psicología porque tenemos que curar una parte de nosotros y la forma más fácil para curarla es empezar por conocer
para después reconocerte y después traslaborarlo. Es, por ejemplo, un tema del que a mí me gusta hablar poco porque mi hija es mayor de edad. Siempre he dicho que es a ella la que le compete si ella quiere abrirlo o no. Lo hizo ella en una plataforma en la que dirige Bárbara Anderson y Kate Artigues para hablar de lo que es vivir con el trastorno borderline. Y a mí sí me parece muy importante de pronto abordarlo desde el otro lado, los que acompañamos, ¿no? Claro. Y creo que los papás que tenemos en casa una situación de esta naturaleza, en una generación de jóvenes que en general viven con muchísima ansiedad, que de repente alguien, como tú decías... No nomás los jóvenes. No, los jóvenes y los adultos, Sí. pero sobre todo ahorita es un tema muy de chavos. Y todo eso es Exacto, un poco más, ¿no? es muy de chavos. Y como decía Pedro, pues de repente te ven siendo experto en temas de seguridad o siendo una comunicadora con muchos años en la televisión y creen que no te pasa nada. Y que Exacto. tú nada más hablas como si fueras experto del tema porque sí, por ósmosis. Cuando en realidad hay Por muchas cosas que experiencia. vivimos. Hemos sufrido. Oye, Garza. Oye. Pero, ¿cómo ha sido para ti este ejercicio? Porque tú en muchas entrevistas siempre has evitado ser entrevistada. Entonces, ¿para Al ti qué respecto. significa abrirte? Importantísimo porque yo sé que en el tema no estoy sola. Yo sé que hay muchos papás que pasan por lo que yo pasé y que muchas veces es desolador cuando recibes el primer impacto del diagnóstico, sobre todo cuando te dicen que es algo que no se quita. Pero lo que no te dicen es que es uno, normalmente estás hablando de personas, que los que tienen el trastorno, que son gente muy inteligente, que son gente muy funcional, que como en todo puede salir adelante en la vida, pero es desolador en un primer momento para los papás. Entonces también yo creo que es importante que mucha gente se identifique con todos los temas que vamos a abordar desde nuestra experiencia personal. No por ser una persona que tienes más o menos exposición en redes, en la tele, en los medios tradicionales, no te pasan cosas y además no debes de quedarte callado. También tienes que decir, oye, a mí igual que a ti, me divorcié por esto y me dolió por esto, o Francisco con las pérdidas, o con el éxito, cuando eres una persona que decides dedicarte a algo y eres muy exitoso y parece que todo es alegría, pero no. Pero no, y tiene un precio que pagar. Así y una de es. las cosas es que Mónica y yo nos hicimos amigos porque nos importa México, porque nos importa el mundo, y nuestra amistad se consolidó a O partir sea, no fue de... una peda, pues, o sea, fue Pues sí eso fue lo que una les peda. unió. Ya que lo dices, sí fue una peda, muy claro. bien. Pero de ahí ya salió algo más serio. Sí, eso. No, Ya y desde ahí. descubrimos que había toda una historia juntos y que, pues esa historia, así como la vivimos nosotros, la viven muchas personas que no tienen a dónde acudir y que no saben qué está pasando con ellos, Así es. a quién tocarle la puerta, qué hacer en lo inmediato. En ese momento. Y es un poco la idea, ¿no? Compartir espacios en donde los demás puedan aprender algo, en donde nosotros les podamos compartir algo y decirles, pues tal vez a ti te funciona ir con un sacerdote, a ti te funciona ir con un médico, a ti te funciona ir con un psicólogo. A ti te funciona ir a ya es Esa como todo. también, exacto, también. allá ¿Y Chiapas. ustedes ¿Cada cuándo es este? Pues Podcast. estrenamos mañana y va a ser semanal, me parece. ¿Y Exactamente. mañana con qué tema estrenan? Pues empezamos con nuestra amistad. ¿Cómo qué comenzó? bonito. ¿De qué vamos a hablar? ¿Por qué vamos a hablar de lo que vamos a hablar? Y el fin de semana de N40. Y este fin de semana, en charlas con Mónica Garza, vamos a retomar el tema de los periodistas en situación de desplazamiento forzado interno. La violencia contra los periodistas en México es un tema que nos duele muy profundamente. Vamos a volver a tocar ese tema. Pues estaremos atentos mañana al podcast. ¿A qué horas empieza el podcast? No, pues a partir de mañana sube la Ya. plataforma. Ah, ya. A la hora que se te acomode, Peter, tú sí. lo puedes escuchar, es lo bueno. Y en todas las plataformas, no vayan a creer que, o sea, Podimo se repite en Spotify, en Google, en Amazon, en todas Pues habrá que estar las al plataformas. pendiente. Felicidades a los dos. Mi Garza, Muchas gusto gracias. muchas gracias por estar con nosotros. Yo sé que hoy pasa la basura orgánica en tu casa y que tienes que ir ya para allá. Pero Exacto, a porque es separarla. puente. sí, a separar. Gracias, no, mi Garza, muchas muchísimas gracias. gracias por recibirnos. Gracias. Que les vaya muy bien. Antifrágiles. Muy bien, gracias. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, ventaneando.